Bueno, vamos allá. Arrancamos con este nuevo análisis donde vamos a ser testigos de algo literalmente épico, un despertar civilizatorio como pocos. Imaginaos el escenario. Llega el siglo XI y el continente por fin deja atrás esa etapa oscurísima de invasiones y de pura supervivencia. De repente, pasamos a una era de estabilización y de un esplendor brutal. Hoy vamos a desgranar el genio creador de Europa y a ver paso a paso cómo se construyeron los cimientos del mundo tal y como lo conocemos. Y la gran pregunta que nos va a guiar hoy es justo esta, porque vamos a ver cómo el propio continente se convierte en el gran protagonista de un viaje alucinante hacia el pensamiento crítico y la libertad. Os aseguro que es una historia de transformación increíble, de verdad, donde la arquitectura, la filosofía y la política se acaban entrelazando de unas formas que no dejan de sorprender. Sección 1. El despertar del románico. Una nueva era de estabilización y esplendor. A ver, todo este inmenso cambio empezó con el despertar del arte románico, ¿no? Un estilo súper vigoroso que de repente se expandió casi a la vez por Italia, Francia, Alemania y España. Pero el verdadero motor, el corazón de este salto monumental, fue la abadía de Cluny. Situada en Borgoña, Cluny no era para nada un monasterio más del montón, que va. Fue el faro absoluto de una reforma moral sin precedentes. No solo organizaron y pusieron orden en los monasterios europeos, sino que tuvieron la tremenda valentía de alzar la voz contra las injusticias sociales. Literalmente, sus monjes se plantaron para defender a los más pobres de los abusos y crímenes de los nobles feudales más poderosos de la época. Y lo que es una auténtica locura es la escala que alcanzó Cluny. 2000 llegaron a gestionar más de 2000 conventos y prioratos. Es que es una barbaridad. Formaron una red inmensa, súper bien engrasada, por Francia, Alemania, España, Inglaterra e Italia. Vamos, que se convirtieron en un poder económico y político formidable que en la práctica estructuró el día a día de medio continente. Con todo este empuje brutal de renovación, llega lo que conocemos como la Revolución Papal, liderada por Gregorio VII. Su objetivo era clarísimo: independizar el poder espiritual para que reyes y emperadores dejaran de meter las narices. Se luchó a capa y espada contra la corrupción eclesiástica, como eso de comprar y vender cargos. Pero ojo, que el resultado más bestia de todo esto fue que se creó una identidad cultural compartida. La religión se transformó en el pegamento que unía a los europeos, situándose muy por encima de las fronteras políticas que, como ya sabemos, cambiaban cada 2 por 3. Sección 2. El templo del saber, la invención de la universidad. Pasando de la reforma moral al puro intelecto, resulta que la invención de la universidad es, sin duda, uno de los regalos más alucinantes de esta época a la humanidad. En un abrir y cerrar de ojos, Europa plantó las semillas del liderazgo intelectual. Fijaos en las fechas. En 1089 nace la Universidad de Bolonia, curiosamente con un origen laico y centrada a tope en el estudio del derecho romano. Nada, unos añitos después, hacia 1096, Oxford ya estaba dando sus primeras clases. Y a mediados del siglo XII, en 1150, aparece la Universidad de París, que se convirtió rápidamente en el epicentro vibrante del saber de toda Europa. Eran, literalmente, auténticas fábricas de pensamiento crítico. Pero ojo, que mientras las aulas de París o Bolonia se ponían a reventar de estudiantes, en el sur de Europa estaba pasando algo mágico. Tras ser reconquistada, la ciudad de Toledo se convirtió en el centro neurálgico de una fiebre de traducción sin igual. La famosísima Escuela de Traductores logró rescatar los textos perdidos de Aristóteles y un montón de valiosas obras científicas de los sabios de la antigüedad. Y claro, estos manuscritos fueron, básicamente, la gasolina que encendió el motor de la escolástica. Y esto ilustra genial el gran debate, la tremenda tensión filosófica de aquel momento. Por un lado tenemos la razón aristotélica, que nos dice que el mundo tiene valor por sí mismo y tira de la lógica y lo empírico. Y por otro, claro, la fe tradicional fundamentada en la revelación divina. Pues bien, mentes brillantes y atrevidas como Anselmo de Canterbury o Pedro Abelardo se pusieron a hacer malabares en esta cuerda floja y demostraron algo rompedor, que la razón no solo podía, sino que debía usarse para entender la fe. Esa fricción intelectual, ese tira y afloja, fue el auténtico cohete propulsor del progreso europeo. Sección 3. La cuna de la libertad. Pioneros en libertad política y democracia. Ahora bien, todo este subidón intelectual y moral no vino solo. Iba de la mano de unos avances civiles que te dejan con la boca abierta. Hablamos del Fuero de León, del mismísimo año 1017. Para multitud de expertos, esto es literalmente la primera declaración de derechos ciudadanos de Europa. Ojo a todo lo que incluía. Aportaba seguridad personal, protección a tope de la propiedad privada, el derecho a heredar por igual para hombres y mujeres, la inviolabilidad del hogar y garantías judiciales reales. Vamos, un escudo legal en toda regla para proteger a la gente de a pie frente a la arbitrariedad y el abuso.
Y esta evolución imparable de derechos tocó techo en un momento histórico que es clave y que se resume perfecto en esta frase. 1188 nacen las Cortes de León, el primer Parlamento Europeo. Su impacto político y social es sencillamente colosal. Fijaos, por primera vez en la historia, representantes del pueblo llano y de las ciudades se sentaban de tú a tú con el clero y la nobleza. ¿Con qué misión? Pues para controlar institucionalmente el poder del rey. Fue el amanecer absoluto de la participación ciudadana en el gobierno. Sección 4. Las arterias de Europa, el Camino de Santiago como unificador cultural. Llegados a este punto, uno se pregunta, ¿cómo narices fluían todas estas innovaciones artísticas, políticas e intelectuales por un continente tan gigante? Pues la respuesta está en el Camino de Santiago. Es que la envergadura de esto era extraordinaria. Miles de personas salían de sitios tan lejanos como Praga, el norte de Italia o Inglaterra. Todo ese flujo de gente convergía magistralmente en grandes centros franceses como París o Arles para luego entrar a España a través de Roncesvalles o Jaca. Esta inmensa telaraña de rutas iba muchísimo más allá de la religión, conectaba físicamente a naciones súper diversas y forjaba paso a paso esa profunda identidad compartida. Y toda esa energía, ese impulso bestial y desbordante de la época, quedó plasmado a la perfección en este grito histórico que seguro os suena: Santiago y cierra España. Pronunciado con un fervor increíble por los que defendían la frontera, era mucho más que un simple lema militar. Era el reflejo sonoro de una civilización entera que iba a por todas. Era el sonido de un continente forjado en la unidad, abriéndose paso hacia el futuro sin que hubiera quien lo parara. Sección 5. Una Europa imparable. El clímax triunfante del siglo XIII. Avanzando ya hacia los últimos años del siglo XII, la realidad es que Europa había metido a la directa y era imparable. Hay un contraste objetivo e histórico innegable aquí. Mientras la Europa del siglo XII vivía un despegue institucional arrollador, creando universidades y parlamentos que daban voz al ciudadano, otras civilizaciones que antes habían deslumbrado al mundo empezaban a quedarse estancadas. Un ejemplo evidentísimo es Al-Ándalus y su joya, Córdoba, que a pesar de haber sido la envidia y el ornato del mundo, se volvía gradualmente improductiva frente al incesante dinamismo europeo. Así que el punto crucial y el gran mensaje con el que nos tenemos que quedar es que el éxito de Europa no fue un accidente, responde a una fórmula magistral. Y esa fórmula es la tensión fecunda y constante entre la fe, la razón y la libertad. El verdadero genio creador no consistió en aislar una sola de estas cosas, que va, sino en saber equilibrar las tres. Es el gran testimonio de cómo el espíritu humano es capaz de armonizar una moralidad profunda, un razonamiento lógico impecable y el derecho inalienable a participar en la política. Y para terminar, os dejo con esto para reflexionar: cómo este delicado pero superpoderoso equilibrio que se armó en el siglo XII entre fe, razón y libertad sigue sosteniendo el éxito de nuestras sociedades de hoy en día. Es una auténtica pasada ser conscientes de que cosas tan fundamentales para nosotros ahora, como ir a la universidad, tener leyes que nos protejan o los mismísimos sistemas parlamentarios, nacieron directamente de la audacia de aquella lejana época del románico. Hasta la próxima exploración.